¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar y exportar para tu negocio? Pues mis amigos de GFS te van a ayudar en todo el proceso. Ahora GFS está en todo el Perú y hace realidad ese sueño del negocio propio, el negocio bien abastecido. Contáctate con ellos. Todos creo yo hemos oído historias acerca de ese trágico enfrentamiento entre Perú y Chile a fines del siglo XIX, con una república muy poco consolidada después de la independencia y con una clase política que de verdad no tiene nada que envidiar a la de ahora. La guerra con Chile significó uno de los momentos más dolorosos en la historia del Perú y que incluso tiene marcas hasta nuestros días. En un video anterior ya explicamos el origen del rencor entre Perú y Chile, que está sustentado en el libro de Claudia Rosas Lauro, una historiadora que ha reunido artículos sobre el miedo en el Perú y el odio y el perdón en el Perú. Pero hoy día nos vamos a enfocar en otra cosa. ¿Por qué? Ya hemos visto la historia de la guerra con Chile desde las grandes batallas, los grandes personajes, pero uno de los momentos más dolorosos ha sido la ocupación de Lima. ¿Cómo vivieron los ciudadanos limeños la ocupación chilena en Lima, que duró la mayor parte de la guerra? ¿Cuál fue la reacción ante la llegada de los chilenos? ¿Es cierto que hubieron desmanes y cosas terribles? Pues te voy adelantando que sí, y muchas cosas que quizás narre en este video van a ser un poco duras de escuchar, pero son acontecimientos que sucedieron realmente y que están sustentados con fuentes historiográficas. Este video va a ser quizás un poco largo, así que para no estirar más, yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes, y esto es la biblioteca de Merlín. Corre video. El 5 de abril de 1879, Chile hacía pública su declaración de guerra contra el Perú. Esta pesadilla va a durar desde 1879 hasta 1883, una guerra que, como vamos a ver ahora, tuvo matices muy interesantes en la reacción de la vida cotidiana de las personas. Porque sí, una cosa es lo que sucede en el campo de batalla, otra cosa es la que sucede en la esfera de generales u oficiales del ejército y otra muy distinta es cómo la vive el ciudadano. Aquí no nos vamos a preocupar tanto por narrar las batallas o los grandes personajes, sino las reacciones de la vida cotidiana de la gente que está prácticamente en Lima esperando el momento de la invasión. Como fuente para este video estoy usando el libro Lima tomada del historiador Emilio Rosario, que de verdad es un librazo, es creo que de lo mejor que estoy leyendo en este 2022. Es uno de los libros que sale con la colección de Mundi Libros que se puede descargar gratuitamente. Te voy a estar dejando el enlace aquí abajito en el comentario del video para que puedas ampliar esta información que te voy a dar el día de hoy. ¿Cómo tomaron los ciudadanos limeños los inicios de la guerra? Porque hay una fase muy clara entre el inicio, la mitad y el final. Según las memorias de Paz Soldán se menciona lo siguiente, que al inicio de este enfrentamiento, los peruanos lo tomaron con gozo, con algarabía, hasta incluso con entusiasmo. Algo que de verdad es muy loco de pensar, ¿no? Pues si bien se tomaba con mucho gozo la idea de una victoria de Perú frente a Chile, no se reportaron al menos desmanes contra ciudadanos o vecinos chilenos dentro de Lima, algo que sí no se puede decir mucho desde el otro lado. Pues por ejemplo Paz Soldán narra que durante la visita de Pardo y Lavalle hacia Valparaíso sí recibió un trato un tanto hostil de algunos chilenos. Y es que la efervescencia era el pan de cada día, muchos jóvenes comenzaron a reclutarse, se menciona que cientos de jóvenes entusiasmados por esta guerra se comenzaron a unir a las filas del ejército y por otro lado las damas de clase alta, las damas de alcurnia limeña comenzaron a recaudar fondos para financiar esta guerra. Por otro lado, ¿cómo se generaba este sentimiento? Pues la prensa. La prensa tenía un discurso triunfalista y por alguna extraña razón optimista con respecto a las fuerzas de Perú y Bolivia. Por otro lado estaban las ideas de que geográficamente Perú y Bolivia eran superiores a Chile, demográficamente también, y que incluso hasta que en el pasado virreinal, Perú, mientras era la capital del virreinato español, Chile solamente era reducido a solo una capitanía. Todo este ambiente generaba una idea de optimismo frente a la guerra, idea de optimismo que vamos a ver que fue la trayectoria de
del desencanto, pues se terminó desinflando rápidamente. Según la historiadora Carmen McEvoy, señala de que incluso la iglesia tenía un discurso positivo con respecto al tema de la guerra. Se decía que Dios estaba de nuestro lado. Esto va a ser un tema curioso, pues, spoiler, más adelante cuando los chilenos llegan a Lima, sí tienen un cierto punto de respeto por las instituciones religiosas. Ahora, ¿cuál es la situación del ejército peruano para ese momento? Según Emilio Rosario, señala de que el civilismo, o sea, los últimos gobiernos antes de la guerra con Chile, habían desarmado por precaución al ejército peruano. Y si te preguntas por qué, era porque si te acordarás, después de la independencia hubo todo un desastre de gobiernos militares, por lo que una forma de tenerlos a raya era limitar la posibilidad de armamento. Esto obviamente jugó terriblemente mal para la hora de la guerra. A esto se le tiene que sumar también la adhesión de personas voluntarias para participar en la guerra que venían desde las regiones. Aquí se hay algo bien curioso, pues se señala lo siguiente, que si bien es cierto había una cierta voluntad para poder participar en esta guerra que ya se avecinaba, las personas que venían de provincia no estaban en las mejores condiciones, estaban mal vestidas, tenían una mala salud y en algunos casos incluso ni siquiera hablaban el castellano, su idioma predominante era el quechua. Su punto de reunión era el convento de Santo Domingo, donde pernoctaban o dormían ya pues para ti, esperando las órdenes de los oficiales para poder unirse a la guerra. Esto ya de por sí traía una mala señal sobre lo que se iba a venir con la guerra. Sin embargo, en Lima estas cosas se tomaron anecdóticamente, pensaban que bueno, el ejército estaba en todas las posibilidades de poder hacerle frente a Chile y la algarabía continuó. Se cuenta incluso de que hasta el teatro mismo jugó a favor de este sentimiento triunfalista, pues las obras de teatro reflejaban ese ardor que tenía la gente por de una vez saldar cuentas con Chile, a quien si nos más o menos nos recordamos un poco atrás, había tenido una participación muy fuerte en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Y si no sabes qué es la Confederación Perú-Boliviana, también tengo un video de eso. Sin embargo, como ya te dije, las esperanzas se comienzan a quebrar. Tras la derrota del combate de Angamos, las esperanzas comenzaron a hacerse pedazos, pues la pérdida de la flota peruana significaba la pérdida de una de sus mejores cartas para ganar la guerra. Ante tal situación, el presidente Prado intenta hacer una negociación con el desestabilizador de Piérola. Sin embargo, Piérola no le va a hacer caso y en vez de llegar a un consenso político en medio de una emergencia, se pelearon. Parecidos con el COVID y nuestra clase política, qué raro, ¿no? Se cuenta que Prado vuelve a Lima el 18 de noviembre de 1879 y vuelve hacia la estación de Desamparados. Acá se cuenta algo bien curioso, que en la estación lo esperaban ingentes cantidades de ciudadanos limeños, quienes le preguntaron insistentemente cómo iba la guerra. Se cuenta que Prado caminó hasta su casa rodeado de personas quienes no se imaginaban los horrores que estaban a punto de llegar hacia sus vidas. A los pocos días, ya sabemos historias conocidas, Prado sale del país y se procede a la renuncia de su cargo. Esto desató toda una ola de reacciones negativas de muchos ciudadanos, quien se reporta que en algunos casos ocasionaron robos de la caja fiscal y en otros robos de las donaciones. El tema sobre si Prado robó o no robó es un tema que da para otro video que definitivamente en algún momento le vamos a dedicar. Tras esta salida, el historiador Juan Luis Orrego Penagos cuenta de que Luis Lapuerta asume el poder de la presidencia. Sin embargo, su situación era muy débil, ya que no contaba con apoyo, tenía una salud muy resquebrajada y encima era un hombre de muy avanzada edad y muy blando, por lo que no era la cabeza indicada para poder gobernar. Tras esta situación, Piérola decide dar golpe de estado y se atornilla en el poder. ¿Y saben qué es lo peor? Ni siquiera había finalizado el primer año de guerra, todavía estamos en diciembre. Con Piérola en el poder, Piérola comienza a nombrar cargos de oficiales para que puedan acceder a la administración del ejército peruano. Pero aquí se menciona algo bien curioso y la verdad es bien indignante, que en lugar de poner personas capacitadas para poder manejar la situación de la guerra, lo que hizo Piérola fue poner oficiales títere para que no le dieran problemas más adelante en un posible golpe de estado. El resultado, un ejército que ya estaba pues a punto de ser aniquilado, con oficiales que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y en medio de ese problema sucede lo peor. En Tacna y Arica, el valeroso ejército peruano es derrotado, o lo que se llamaría el ejército profesional va a ser derrotado en su gran mayoría. A partir de ese momento, Lima tendría que defenderse con soldados improvisados frente a un ejército chileno que sí tenía los armamentos y las estrategias para poder ganar esta guerra. Como en una suerte de proceso de
asfixia, Chile, para acelerar la rendición del Perú, procede al bloqueo del Callao, al bloqueo del puerto del Callao, haciendo de que los alimentos aquí en la capital se encarezcan tremendamente. Incluso se cuenta de que las clases altas limeñas comenzaron a consumir el pescado, algo que se asociaba mucho a las clases bajas, pues en estos momentos era lo único que estaba al alcance para poder comer. Sin embargo, eso aún no es lo peor. La logística necesaria para poder cumplir con el bloqueo hacia el puerto del Callao no era suficiente, por lo que Chile decide emplear otra estrategia y se procede a pensar en la conquista de Lima. Esto ya sabemos que va a estar hecho a manos de Patricio Lanch. Se planean desembarcos en Pisco, Chilca, Curacuyu y Lurín y Pachacámac. Todos estos lugares van a servir para que el ejército chileno desembarque y comience su camino a la masacre y la toma final de Lima. Mientras tanto, ¿qué pasaba aquí en la ciudad? Pues hombres entre 16 y 70 años eran reclutados por Piérola. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde se suspendía cualquier comercio. ¿Para qué? Pues para comenzar entrenamiento bélico para poder defender la ciudad. Pero como te digo, estos hombres no han tenido un entrenamiento adecuado y lo que van a encontrar más bien es una muerte terrible. Ante esta situación, Piérola crea una suerte de pasaporte para evitar que la gente se escape de Lima ante la llegada del ejército chileno. Y la llegada de Chile a Lima empezó. Lo que voy a narrar a continuación viene de manos de la historiadora Celia Wu, quien narra cosas que la verdad son sumamente duras, pero se recoge con testimonios de ingleses de la época que presenciaron lo que voy a narrar a continuación. Los horrores más fuertes se vieron en San Juan, Chorrillos y Miraflores. Según este libro de Celia Wu se cuenta lo siguiente, que por donde avanzaban incendiaban las casas, se emborrachaban, se disparaban entre ellos incluso producto de la borrachera, mataban inocentes por diversión, violaban mujeres en cantidad, se usó el cementerio como un lugar de orgías y que incluso se profanaron tumbas para sacar los cadáveres y Dios sabrá qué hacer con ellos. Esta parte de los cadáveres, Celia Wu no deja muy claro exactamente qué sucedía, pero eso se deja, creo, a la imaginación de uno. De todas maneras, aquí te voy a estar poniendo la portada del libro de Celia Wu para que le des una leída, y de verdad hay cosas sumamente crudas dentro de esto. Y es que algo que se resalta era la crueldad del ejército chileno cuando estaba borracho, porque se cuenta que cuando estaba en una fase sobria sí eran corteses y educados, algo que sin duda da para todo un estudio acerca de ello. Las misiones religiosas casi clandestinamente asistían a los heridos dentro de los recintos religiosos, y es que todo Lima, que anteriormente era una ciudad de fiesta, una ciudad de jolgorio, ahora estaba sombría y de luto, pues según lo que cuenta el historiador Emilio Rosario, todos en Lima habían perdido como mínimo un familiar en esta invasión. Bruno Pollack, autor del libro La ciudad que no existe, que narra eventos acerca de la ocupación de Chile en Lima, cuenta lo siguiente, que ante la inminente llegada del ejército chileno, muchas casas que tenían extranjeros en su interior comenzaron a flamear banderas correspondientes al país de donde provenían, con una intención de evitar un saqueo producto del ejército chileno hacia sus hogares. Esto en cierto modo funcionó, pues no olvidemos de que por ejemplo está el caso de Petit Tours, quien se le suele atribuir el hecho de que gracias a él no se produjo un saqueo y un desmadre en Lima, como sí pasó en el caso de Chorrillos y en el caso del paso por San Juan. Sin embargo, eso no evitó que hubiera un gran recelo hacia el ejército chileno dentro de Lima, quienes veían con rabia cómo desfilaban por las calles y tomaban espacios públicos, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el mismísimo Palacio de Gobierno, en donde se flameó la bandera de Chile. Sin embargo, poco a poco la vida empezaba a retomarse dentro de Lima. Si bien es cierto, la ocupación no duró ni semanas, pero tampoco duró exageradamente 10 o 15 años, estamos hablando desde el 81 hasta el 83, la vida poco a poco tenía que normalizarse. En los cambios burocráticos, Lanch asumiría el cargo de gobernador de Lima y se castigaría duramente cualquier intento de rebeldía contra el ejército de Chile. Las mujeres, a sabiendas de lo que les podría pasar, se cuenta de que tenían que salir a sus labores cotidianas o bien muy temprano
o hacerlo vestidas de hombres para evitar cualquier incidente con los soldados. Algo que se narra aquí también es que muy pocas mujeres chilenas entablaron relaciones sentimentales con soldados chilenos, pero sí hubieron algunos casos por allí. Eso da para tu futura novela de Wattpad. Como te dije, Chile no perdonaba absolutamente ningún intento de rebeldía contra su ejército, y se narra el caso, por ejemplo, de 2 asiáticos que intentaron hacer un escándalo y que finalmente fueron agarrados por el ejército y azotados hasta la muerte. Para 1882 las cosas comenzaban a ser más normales, y en 1883 incluso se sentía una breve esperanza a raíz de las victorias de Cáceres en la sierra. Sin embargo, esto duraría muy poco, ya que, como sabemos por historia, el presidente Miguel Iglesias marca el punto final de guerra y la rendición oficial de Perú ante Chile, cerrando un capítulo doloroso, pero abriendo toda una serie de problemas del Perú hacia adelante, como lo que vamos a ver después, entre la guerra entre Pierola y Cáceres y el periodo de la reconstrucción nacional con la República Aristocrática. Pero bueno, eso ya es materia de otro video. GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar y exportar para tu negocio? Pues mis amigos de GFS te van a ayudar en todo el proceso. Ahora GFS está en todo el Perú y hace realidad ese sueño del negocio propio, el negocio bien abastecido. Contáctate con ellos. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Quiero agradecer a mi músico Carlos Levin por ambientar musicalmente este video. Quiero agradecer también a mi amigo Aarón, el usuario, quien es el animador encargado de hacer las transiciones de este canal. Aquí te dejo su Instagram para que lo sigas. Recuerda que todos los jueves tenemos directo contestando preguntas de los suscriptores del canal, y si quieres colaborar con este proyecto de historia digital, puedes hacerlo yapeando, plineando o haciendo un pequeño depósito a la cuenta que está aquí. Todo es para mantener gastos básicos del canal y seguir haciendo contenido de historia para ustedes. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima semana. Chau chau.